Ramón Antonio del Rosario Puente, el mundo lo conocería como Toño Leña, un hombre que comenzó como un operador local y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más temidos del narcotráfico dominicano. Un capo que movió toneladas de droga, sobornó a quienes debía sobornar y que incluso llegó a sentarse frente a autoridades estadounidenses para contar aquello que nadie se atrevía a decir. Esta es su historia, la historia del ascenso, la caída y la influencia silenciosa de un hombre que se convirtió en leyenda criminal. Los primeros rumores, 1990-1997. Antes de que su alias se volviera sinónimo de poder, Toño Leña era simplemente un joven de la provincia de La Romana. En los años 90, el Caribe ya era una ruta clave para el narcotráfico internacional. Y allí, entre pescadores, pilotos clandestinos y redes que crecían en silencio, comenzaron a escucharse los primeros rumores. 1997 sería el año que lo pondría en el mapa. Las autoridades lo vincularon a 2 cargamentos gigantescos de cocaína que sumaban más de 1 tonelada. Fue el primer indicio de que Toño Leña no era un simple transportista, era alguien capaz de mover mercancía de forma masiva y de desaparecer cuando era necesario. El Caribe como ruta, 1998-2010. Las autoridades comenzarían a describirle como organizador y coordinador de una red poderosa, con operaciones que viajaban desde Sudamérica hasta República Dominicana, y de ahí a Puerto Rico y la costa estadounidense. Los métodos eran variados. Avionetas que arrojaban cargamentos en pleno vuelo, embarcaciones rápidas que recogían la droga en mar abierto, almacenes protegidos por hombres armados, y una cadena de corrupción que tocaba a policías, militares y funcionarios. El alcance de Toño Leña empezaba a incomodar demasiado, pero para él aún era solo el comienzo. La caída que no fue caída, 2010-2015. En 2010 llegó el golpe que parecía definitivo. La DEA presentó una acusación formal: conspiración para importar, poseer y distribuir cocaína a gran escala. La presión internacional aumentó, y en 2011 la justicia dominicana autorizó su extradición hacia Puerto Rico. Pero Toño Leña jugó su carta más arriesgada: colaborar con Estados Unidos. Frente a fiscales federales detalló rutas, métodos, contactos e incluso nombró a militares y funcionarios dominicanos que, según él, habían facilitado sus operaciones. Esta colaboración le redujo considerablemente la condena, y en 2015, después de cumplir solo una parte de su pena, fue deportado de regreso a República Dominicana. Muchos pensaron que la historia había terminado, pero se equivocaban. El regreso a las sombras, 2016-2018. De vuelta en su país, lejos de mantener un bajo perfil, las autoridades estadounidenses comenzaron a detectar nuevos envíos conectados a su red. El capo que muchos creían inactivo había retomado operaciones. En 2018, tras una investigación multinacional, Toño Leña fue capturado en Colombia. Sabía lo que venía: otra extradición, otra oportunidad para hablar o para pagar la dosis final. Extradición del 2021. El 24 de abril de 2021, Toño Leña fue extraditado nuevamente, esta vez desde Colombia hacia Miami. Para ese momento, ya era considerado oficialmente por Estados Unidos un Significant Foreign Narcotics Trafficker, bajo la Kingpin Act. Sus bienes quedaron congelados. Su nombre, sellado en listas negras internacionales, ya no era solo un capo. Era un símbolo de una era completa del narcotráfico dominicano. La sombra que aún queda la historia de Toño Leña no es la historia de un hombre, es la historia de un sistema, de un país usado como puente para un negocio que mueve miles de millones y destruye miles de vidas. Es la historia de corrupción, silencios comprados y decisiones tomadas en habitaciones sin ventanas. La historia de cómo un solo individuo puede construir un imperio, y cómo ese imperio puede sobrevivir incluso cuando su creador está tras las rejas. Al final, Toño Leña representa algo más profundo que un nombre en un expediente. Representa la pregunta que muchos no quieren hacerse: ¿cuántos más existen que nunca serán capturados? En el narcotráfico, la caída de un hombre no siempre significa la caída del sistema. A veces, solo abre paso al siguiente.